Cultural del Banco Central de Bolivia, en el Goethe Institute, y tiene varios estudios especializados, sobre todo en museos, curaduría y museología, a través de un diplomado justamente en esta área. Es socia de número de la Sociedad de Investigación Histórica de Potosí. Actualmente está cursando la maestría en Gestión Cultural, en su quinta versión, en la Universidad Andina Simón Bolívar, de la Comunidad Andina. Está trabajando también como responsable de Patrimonio y Museos y Archivo en la Secretaría Departamental de Turismo y Cultura, en el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí. Ella es responsable del Museo del Cabildo desde el mes de febrero de 2019 hasta el presente. Ha trabajado mucho en turismo, en cultura, en patrimonio, en museos. Son 25 años que ella tiene de servicio en este campo. Por lo tanto, pues tiene toda la solvencia para presentarnos ahora un carnaval que ha sido declarado Patrimonio de Bolivia. Eso es lo que nos interesa conocer y poderlo disfrutar a sí mismo en todo lo que significa, ¿no? Su contenido religioso, su contenido festivo. Licenciada, por favor, si pudiera ya compartir lo que ha traído para nosotros. Tiene la palabra. Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias, querida Luz. Miles de disculpas por ayer. A veces la tecnología tenemos que aprenderla cada día. Pero bueno, ahora estamos prestos para poder compartir detalles importantes dentro de lo que es este seminario y de referencia exclusiva del departamento de Potosí, del municipio de Potosí sobre todo. Y bueno, yo quiero un poco enfatizar una festividad importante que coincide con fechas carnavaleras, y más adelante vamos a mencionar por qué no es tan carnaval. Sí coincide, pero tiene una tradición de identidad cultural muy marcada desde tiempos de la colonia. Me refiero a la festividad de la bajada del Tatacacha, y que ahora, bueno, en este último tiempo se denomina Carnaval Minero también. Y para ello, bueno, saludo también a todas las personas que ya están conectadas. Intercambiar ideas y criterios sobre este tema, hacer investigación es muy importante, y sobre todo revalorizar este tipo de manifestaciones culturales. Entonces yo quiero empezar mi participación mostrándoles un pequeño video al respecto de la bajada del Tatacacha, que ciertamente la Secretaría Departamental de Turismo y Cultura lo ha realizado la pasada gestión con este propósito, ¿no? De poner en contexto lo que representa esta festividad, lo cual quiero compartir con ustedes para que luego, terminado el video, ya podamos empezar la ponencia respectiva con este tema. Potosí, entrañable riqueza que delira al mundo entero. De sincretismos religiosos enraizados con la Pachamama. Hoy estamos en las profundidades del Sumajorco, celebrando y pidiendo protección al Tatacacha, protector de los mineros. Fe y espíritu religioso. Ven y sé parte de la bajada del Tatacacha. Fiesta religiosa y cultural por el Cerro Rico. Patrimonio cultural inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia. Gobierno Autónomo Departamental de Potosí. Secretaría de Turismo y Culturas. Fedecomín Potosí. Tu riqueza sin par, Potosí. La bajada del Tatacacha, como carnaval minero que se conoce ahora, es patrimonio inmaterial de Bolivia. Es una fiesta con mucha identidad cultural, la cual vamos a empezar a desglosar. Primero mencionar el detalle siguiente, ¿no? Potosí es una región con mucha historia, con mucha tradición, que tiene en referencia lo que vamos a comentar ahora. Es importante decir que a partir del descubrimiento de la plata del Cerro Rico de Potosí, que se ha producido en el año de 1545, a través del hallazgo de la riqueza argentífera por el indígena Huaypa, es que se genera un movimiento económico muy grande. En realidad, los españoles no pensaron formar una ciudad a más de 4.000 metros de altura. Ellos pensaron sacar la plata, formar un campamento minero y luego irse, pero esta plata no se agotaba, así que formaron una ciudad
que a nivel del tiempo llegaría a ser la más importante del mundo. Pero tal vez la riqueza del Cerro Rico de Potosí no solamente estaba plasmada en la plata, sino en el recurso humano barato que tuvieron que, digamos, disponer para la explotación de este mineral. Por ello que a partir del año de 1572, el virrey Francisco de Toledo tomaría a su cargo el sistema de la mita, que ya se utilizaba en tiempos anteriores bajo el incario. Estaba la mita, la chunca, la minca. Pero aquí hay un detalle interesante de poder mencionar en la relación de que, por ejemplo, los indígenas iban llegando en grandes cantidades a la explotación de la plata del Cerro Rico, y no solamente llegaban, sino también al hecho de que traían toda su tradición, toda su cultura, y por ello decimos nosotros que la situación del Cerro Rico de Potosí no solo ha conglomerado el recurso humano, sino también estas creencias de tradición ancestral, que en el tiempo se van a ir fusionando propiamente con los demás elementos que en este caso llegan a ser la conquista de tierra por un lado, pero por otro lado también la situación de la conquista espiritual. ¿A qué nos referimos con todo esto? Claramente se identifica que a la llegada de los españoles llegan también varias órdenes religiosas, y consigo las órdenes religiosas trayendo imágenes religiosas de gran devoción. Hablamos, por ejemplo, los franciscanos, los dominicos, los mercedarios, en fin, todas estas órdenes se han apostado en la región de Potosí, logrando que captaran una situación de sensibilidad espiritual hacia los indígenas, a los que había que conquistar con estas imágenes, tratando de erradicar la parte de deidades prehispánicas, ¿no? Y es estratégico este proceso porque se van a ir a construir edificaciones de templos sobre antiguos adoratorios indígenas. Y no es la excepción Potosí y su entorno, porque esta región era conocida mucho antes de los españoles como Poto I, donde brota agua, además siendo un adoratorio, siendo la huaca más grande y sagrada, el Sumajorco, el Cerro Rico de Potosí. Entonces, tiene un proceso de sincretismo muy marcado el poder encontrar elementos prehispánicos con elementos nuevos, que en este caso son los españoles, con sus costumbres, con sus tradiciones, con sus fiestas, y son fiestas diversas las que van a traer. Y en ese sentido, no está, digamos, de lado el tema carnaval, que también no es nuestro. El carnaval es traído como muchas otras fiestas, pero que ha empezado a ingresar en las tradiciones de los indígenas coincidentemente con la situación de la siembra, el agradecimiento a la tierra por la cosecha, la siembra, lo que es la parte de ser benefactores de la producción y todo aquello. Entonces había que agradecer a la tierra por todo lo que estábamos recibiendo. Entonces esas costumbres se han ido arraigando de tal manera, también influenciando al lado español, y es esa mezcla que va a empezar a producir en estas fiestas, ¿no? En Potosí, en el tiempo en el que ya se fortalece la ciudad, que crece desordenadamente, se dividen en dos espacios importantes, el barrio de indígenas y el barrio de españoles, que a lo largo del tiempo, si uno viene a Potosí, vamos a hablar del barrio minero y el barrio español todavía, cuyo trazo urbano es muy interesante. Del lado español es muy bien trabajado por la ordenanza de Toledo, y del lado indígena continúa con ese tema un poco desordenado de las callejas angostas, las casas al estilo muy una ranchería más o menos, ¿no? Pero con todo, algunos autores dicen, ¿no?, el bullicio que se escuchaba en Potosí durante las fiestas y mucho más en los carnavales, donde los españoles con música, con danza, con panderetas y otros instrumentos hacían sus festividades de lujo y de algarabía y derroche de plata. Por el otro lado, los indígenas con su tradicional música, sus rituales, etcétera, celebraban también a su manera dentro de su propia identidad. Así que Potosí se ha generado un movimiento sui generis muy interesante en su población, y no solamente la población indígena que llegaba de diferentes lugares a la mitad, sino del lado español también otros grupos culturales que van a empezar a ingresar por el auge de la plata, y así tenemos turcos, tenemos árabes, tenemos italianos, alemanes, ingleses, etcétera. Es una mezcla tan grande
de culturas donde han dejado, bueno, su legado, pero han ido trascendiendo en el tiempo unas más que otras, ¿no? Sobre todo Potosí se caracteriza en esos detalles muy importantes. Entonces, podemos ver en el cuadro, por ejemplo, del detalle del ingreso del virrey Morcillo a Potosí, cómo era en su tiempo la algarabía que tenía la gente Potosí al celebrar la llegada de personajes importantes, vestir y ataviarse de tal manera, y no solo los españoles, sino también los criollos, mestizos, los indígenas, los mulatos, los negros, en fin, una mezcla de sociedad interesante. Pero a raíz de todo ese tema, es importante mencionar ya el origen de la festividad del Tatacacha, la cual estamos ahora convocados a poder explicar. Este origen es muy interesante. Indicar primero un poquito otra vez atrás en el detalle de que los indígenas que llegaron al trabajo de la mita van a llegar con toda su tradición cultural. Es claro y concreto el detalle de que dentro de la cosmovisión andina se conoce tres estados, ¿no? El Caipacha, el Janaspacha, el Uncupacha. Tanto el Caipacha como el Janaspacha son muy conocidos para los indígenas porque son cosas que van a ver y están las deidades de ellos arriba en la parte superior, por eso que sus muertos también eran colocados en lo alto de las montañas y bueno, elevándolos al Dios invisible, ¿no? En un momento, pero también visible por otro lado como el sol, la luna, en este caso. Entonces había una situación de estar aquí la tierra y hacerle la veneración y las grandes fiestas tradicionales que ellos tenían. El Uncupacha o el Ucupacha no era tan conocido porque ellos no podían haber colocado a sus muertos debajo de algo desconocido, lo respetaban sí. Y hay una referencia del Supay y la China Supay que no precisamente llegaría a ser el diablo y la diableza, sino que de acuerdo a algunos estudios, estos son dos genios de la Pachamama que tienen que unirse y al generar un movimiento del sol con la luna, los rayos en la tierra, van a germinar, van a dar fruto. Y esto no solamente en nuestra cultura, en muchas culturas se ve este proceso de la luna en su movimiento cuando es generador de vida, ¿no? Es claro, cuando una mujer, por ejemplo, va a dar a luz o va a concebir, hay movimientos lunares y todo eso lo conocían muy bien los indígenas. Entonces, en los lugares donde ellos creían sagrados, se hacían grandes adoratorios y precisamente es en estos lugares donde los españoles van a colocar estos templos de devoción de imágenes religiosas. Entonces, ¿dónde nace toda esta situación del Tatacacha o la fiesta del Tatacacha? Los cachas son, les vamos a explicar más adelante, imágenes religiosas específicas, pero es tan importante mencionar que esta festividad nace ya en tiempos coloniales, entre lo que es el siglo XVI adelante, y podemos ver la relación que hace muy marcada el cuadro de Gaspar Miguel de Berrío, en el que tenemos la vista general del Cerro Rico de Potosí, la ciudad, en el que en el fondo, si ustedes pueden advertir, hay un grupo de personas con banderitas blancas descendiendo del Cerro Rico de Potosí. Entonces ahí es donde va a empezar ya esta tradición y les voy a contar cómo es todo este detalle. La festividad como tal, cómo comienza toda esta celebración, ¿no? Vamos a mencionar que esta fiesta es de un origen anterior propiamente al carnaval minero, como ahora conocemos, está lleno de una particularidad especial. Ahora bien, los indígenas que trabajaban la plata antes de la llegada de los españoles, ellos nunca habían entrado a la mina a sacar este metal, lo hacían de afuera del cerro, o sea, de la parte exterior, ¿no? Entonces no conocían. Cuando ya entran los españoles, ingresan a la ambición y todo esto de empezar a sacar más plata de las bocas de mina, son los indígenas la mano de obra que va a tener. Entonces ellos tienen que ingresar a lo desconocido, a aquel Ucupacha, donde ellos no habían ingresado, entonces tenían ese cierto temor. Y tenía que haber de alguna manera una forma benigna de cuidado. Y ahí es donde la Iglesia Católica ingresa con fuerza. La referencia de imágenes religiosas que van a tener ellos de protección, digamos, positiva, porque más adentro estará otro ser al que vamos a hablar y que muchos conocen como el tío de la mina, ¿no? Pero en este tiempo no se hace la celebración al tío de la mina, que para los españoles llegaría a ser esta parte de referencia del demonio, del diablo, aquel tío que tiene el poder, el dominio dentro de la montaña, ¿no? De las minas, es el dueño del mineral, etc.
Entonces, la relación es más imágenes religiosas que van a ser benignas y que éstas van a ingresar en las bocas de mina para cuidar a los mineros, a los mitayos en su momento, luego a los mineros, y bueno, con grandes celebraciones van a ellos a sacar estas imágenes por además agradecimiento y de algunos milagros que se habían suscitado con la Virgen de Candelaria, por ejemplo, cual relata Arzán Sosúa y Vela, cuando algunos mineros se habían quedado, mitayos encerrados por varios días dentro de una boca de mina, y bueno, dice que entre sueños veían una mujer que les mostraba la salida, y bueno, era la Virgen de Candelaria. Y coincide claramente con el 2 de febrero, que es la festividad de la Virgen María con advocación candelaria. Y si ustedes pueden advertir, este es un detalle del cuadro de Berrío, en el que podemos ver varios indígenas descendiendo del cerro, les decía con la anterior imagen, este es un detalle, donde muchos portan banderas blancas, incluso una bandera de cuadros, y en andas están llevando la imagen de la Candelaria y están descendiendo desde el Cerro de Potosí. Descendían hasta cierta parte nada más, haciendo este agradecimiento, esta situación de fervor religioso con el cuidado de sus vidas, agradeciéndole por el año en el que no han tenido ninguna dificultad. Entonces, este es un detalle interesante que nos da referencia de esta festividad del Tatacacha. Ahora bien, vamos a poder hablar del Cacha. Aquí es muy interesante poder definir tres figuras, ¿no? Religiosas. Primero está, ustedes ven al Cristo crucificado, es el Cacha Mayor, imagen de Jesús que está crucificado, que se encuentra en una parroquia de indios de Potosí, de la parroquia de Concepción. Esta imagen es muy interesante porque es la imagen titular, digamos, ¿no? de la referencia de devoción que van a tener los mitayos, luego los mineros. Según el padre Rivero, el detalle dice, Potosí es una región que ha estado siempre en torno a Cristo, es una región con mucha devoción a Jesús, por muchos detalles. Entonces hay una forma de identificar a Cristo y que Él sea el que va a proteger en el interior de la mina. Entonces, esta imagen es replicada y llevada a las diferentes minas que tiene el Cerro Rico de Potosí, tomando en cuenta que esta imagen va a ser la principal. Cacha. Ahora, ¿qué quiere decir cacha? Es la acción de trabajo que realiza el minero o el mitayo en el interior de la mina con los instrumentos de trabajo. Muy rudimentarios al principio, estamos hablando de una piedra, un combo que va a servir para golpear la peña, la roca, para que pueda sacar el mineral. La acción es muy interesante. Ustedes saben que el quechua es un sentido onomatopeico en su expresión, de todo lo que se escucha se pronuncia y es bastante explosiva la pronunciación. ¿Qué hace el indígena mitayo o el hermano minero en el trabajo de interior mina? Golpea la roca. ¿Y cuál es el sonido que se escucha? Es ¿no? Ese sonido es el cacheo, el trabajo de laboreo minero. Por lo tanto, la traducción clara sería el dios minero o el dios de las minas. Ese es el nombre que se le da al Cristo crucificado que está ingresando a las bocas de mina, 400, 300 metros no más adentro, donde le van a colocar y le van a pedir protección. Por otro lado, otra imagen cacha es precisamente la Virgen de la Candelaria. De Candelaria, ¿por qué? Porque les había comentado un tanto el tema de aquel milagro que se había suscitado con estos mitayos y que coincidentemente está el 2 de febrero en la referencia de la Virgen de Candelaria. Con mucha advocación lo han propagado de tal manera los católicos para dar la relación de mucha devoción a esta imagen porque tiene una tradición judía interesante, ¿no? Esa vela encendida que va a llevar María al altar para hacer la purificación y además la presentación al niño Jesús, es la luz, el camino, la verdad y la vida, es lo que nos está diciendo la presencia de Jesús. Eso es lo mismo que reproducen los mitayos y los indígenas en su tiempo, mitayos y los mineros, porque tienen que ellos ver la luz, la salvación, para evitar que cualquier situación pueda pasar en el interior de la mina. Entonces tiene una relación muy, muy marcada en ese contexto espiritual. Por otra parte está Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. ¿Por qué?
la mayor parte de las parroquias indígenas han sido también manejadas por la Orden de los Franciscanos. Y enarbolar la imagen de la Inmaculada Concepción desde España a las tierras nuevas de América ha sido muy interesante. Entonces es otra imagen venerada, y no solamente en esta región, podemos partir desde México, ¿no? De la famosa aparición de la Virgen de Guadalupe, que también es una Inmaculada. Entonces tiene toda una relación simbólica de descripción, ¿no? Eso es muy interesante poder mencionar. Así que los cachas son la imagen de Cristo, la Virgen de Candelaria y la Inmaculada Concepción, para que podamos tomar esa referencia de estos detalles, ¿no? ¿Cómo comienza la fiesta del Tatacacha? ¿Cómo empieza todo esto? Esta festividad, como les decía, ancestralmente, bueno, no ancestralmente, durante la época de la colonia, ya les había explicado y mencionado todos los detalles al respecto de que van a tener gran devoción los indígenas mitayos, sacando las imágenes del cerro, donde además les hacen altares, les dan, hacen las veladas, le van a enflorar, etc. Por ejemplo, el día viernes anterior, coincidentemente a la fecha de una semana antes de lo que refiere el carnaval, los mineros van a subir, van a estar en el interior del cerro el viernes por la tarde, ya preparando las veladas que se hace en Interior Mina. Estamos hablando de la mina Pailabiri, Caracoles, Candelaria, bueno, un sinfín de minas que tenemos en el Cerro Rico. Ellos van a ingresar a los altares, van a estar ahí por varias horas acompañando a su imagen y echando, chayando, en este caso, compartiendo sus historias, los milagros, los acontecimientos que ellos han tenido durante el año, agradeciéndole siempre por la vida, ¿no? Entonces, es la mina el espacio importante donde va a generarse todo este movimiento espiritual. Luego, bueno, van a empezar a tener algunos espacios en silencio, en oración, para que al día siguiente ya estas imágenes puedan ir saliendo, como hemos ido viendo en el cuadro de Berrío, a las faldas del Cerro Rico, ¿no? Entonces aquí podemos ver un poco las costumbres y tradiciones de la bajada del Tatacacha. Vuelvo a repetir, es coincidente con la fiesta del carnaval. Se da una semana antes propiamente del carnaval. Entonces aquí nosotros podemos ver, esta es la mina de Pailabiri, donde ya se empieza a sacar a los cachas del interior de la mina. Aquí los mineros son los que van a cargar a la imagen de Cristo, y luego también las hermanas Payiris van a cargar a la imagen de la Candelaria. Vale mencionar que solamente la imagen de Jesús es la que va a estar en Interior Mina. La imagen de Candelaria va a estar afuera, así como la de Concepción, lo cargan las Payiris. Ellas no entran a la mina, ellas trabajan en cancha mina, en escoger el mineral, y son parte del proceso de laboreo minero exterior. Ambas figuras, el minero y la Payiri, son los principales actores para empezar a trabajar con lo que es la referencia de preparar a los cachas para la fiesta que se va a realizar el día sábado después de la velada. Entonces, los enfloran, les adornan. Aquí pueden ver ustedes, cada mina tiene su cacha, ¿no? Y le tienen gran devoción, es un respeto absoluto el que ellos tienen y cómo lo preparan. Entonces van a enflorarlos, los van a poner nueva ropa, les van a hacer ese cambio. Ustedes pueden ver aquí tienen sus apoyos, ¿no? Para poder cargarlos. Aquí está la Virgen de Candelaria. Y la Virgen de Candelaria es interesante porque las hermanas Payiris la visten así como ellas se visten, con el kepi atrás, el aguayo, tienen todas las mantas, etcétera, ¿no? Entonces, tal y cual es una Payiri, la visten a la Virgen de Candelaria. Eso es bastante interesante, toda la preparación que ellos hacen en las oficinas donde la tienen con mucha veneración a la Virgen de Candelaria, mientras Cristo va saliendo del interior de la mina. Aquí podemos ver un poco el detalle de cómo las imágenes de los cachas salen del interior de la mina para luego colocarlos en unos fanales, y en andas van sacando a los cachas desde el Cerro Rico de Potosí. Entonces aquí podemos ver cómo ya los mineros cargan en fanales. Muchos de estos fanales son réplicas también de las parroquias de indios, donde ellos van a tener una relación muy fuerte con la parte espiritual. Entonces aquí podemos ver cada uno de los fanales. Son diferentes de acuerdo a la devoción que tienen, ¿no? las cooperativas mineras ahora. Entonces ese es un detalle importante. Todo se hace, todo se realiza
en el Cerro Rico de Potosí, salen desde las entrañas del Cerro Rico. Es increíble el movimiento que se tiene esos días donde se celebra esta festividad tan interesante, ¿no? La devoción muy fuerte. Entonces, cada una de las cooperativas que ahora es parte de todo este proceso, que han seguido un legado desde la época colonial con los mitayos, cuya tradición hasta la fecha son de más de 450 años de explotación minera del cerro, y así también la protección de estas imágenes religiosas de interior mina y de exterior mina con hermanas Palliris, hermanos mineros, son de gran devoción, no solo de ellos, sino del conjunto de las familias, del conjunto del barrio minero de Potosí, que antiguamente era el barrio de indios, ¿no? Entonces ahí podemos apreciar cómo ellos han enflorado, adornado y en fanales y en andas van trasladándolos desde lo que es el Cerro Rico de Potosí, la mina de Pailabiri, habiendo recibido de todas las minas, hasta llegar a lo que es la bajada al minero en la Plaza del Minero. Hasta ahí terminaba la fiesta años anteriores, ¿no? Aquí podemos ver, ¿no? La imagen de la Virgen de la Candelaria, con mucha situación de haberle adornado, de haberle dado, digamos, la chaya, la ofrenda, etcétera, y pidiéndole siempre esa parte benigna. Que ella, en algunos de los momentos también, es considerada Pachamama. Entonces hay un sincretismo muy marcado ahí de pensar que ella también es parte de la tradición ancestral del legado de los indígenas y de la parte, en este caso, católica, y hay una fusión muy espiritual muy marcada, sincrética en este tema. Aquí podemos ver a Jesús crucificado. Son muchas imágenes que se han trabajado. Lamentablemente no sabemos quiénes son los autores, maestros, talladores, pero sin duda han sido bastantes, porque hay que considerar que el Cerro Rico de Potosí ha tenido una cantidad impresionante de bocas de mina, y hasta ahora son como 48 cooperativas mineras, un poquito más, con más de mineros trabajando en el interior. Es un hormiguero humano. Imagínense, se tiene que agarrar de una fe fuerte, fortaleza, para que ellos sigan adelante como motor fundamental de la economía, ¿no? Los pasantes de la fiesta. Los pasantes de la fiesta ahora, en este tiempo, son las cooperativas mineras. Ellos se encargan absolutamente de toda la organización de la bajada del Tatacacha. Ellos empiezan a hacer todo lo que les había comentado, la parte de la preparación antes de lo que es las veladas, enflorar, preparar los espacios por donde van a bajar, la coordinación. Cada cooperativa es impresionante cómo se van organizando. En realidad es un gremio, un espacio de personas que tienen todo un proceso institucional y que con mucho respeto hacen toda esta festividad, y cada año es una celebración cada vez más grande. Entonces ahí podemos ver a los cooperativistas ya descendiendo con la ropa tradicional de minero, ¿no? Ahora bien, las misas y bendiciones que se hacen a los cachas. Cuando se celebraba esta fiesta, solamente se tenía hasta el espacio de la Plaza del Minero el día sábado. Al día siguiente, el día domingo, estas imágenes son llevadas a las parroquias de indios. Potosí, en el tiempo de la colonia, ha tenido alrededor de más de 33 templos entre parroquias de indios y parroquias españolas. Las de indios estaban destinadas estrictamente a la devoción de imágenes religiosas, pero también a la evangelización y catequización de los indígenas. Ellos ahí acudían a hacer bendecir a estas imágenes y luego ser llevados nuevamente al interior de la mina con otra procesión. Terminado aquello, se reunían en sus sedes y ahí terminaba la celebración de los cachas, ¿no? La parroquia de Concepción, San Martín, San Sebastián, San Lorenzo, por nombrar algunas, porque incluso en estos templos hasta la fecha, con el caso de San Martín, se siguen celebrando misas en quechua, ¿no? Entonces hablamos de los lugares de donde los indígenas han venido para trabajar la mina. Estamos hablando de los lupacas, laricajas, carangas, en fin, una cantidad de gente que ha llegado para el trabajo de la mina, y todavía nosotros conocemos estos espacios como parroquias de indios. Son estructuras muy interesantes, con mucha tradición, con mucha visión. Pueden ver, por ejemplo, aquí el cacha mayor que se encuentra en el templo de Concepción. No es nada estético, nada bello, como se podría decir, sino que está hecho a la visión del indígena, y aquí lo que marca es siempre la parte de la fe y la espiritualidad, ¿no? Esta fiesta se va compartiendo ya al otro lado de la ciudad, o sea, con nosotros la parte española que decimos.
Entonces, después de la misa que realizan en las parroquias de indios, este grupo de mineros va a bajar en procesión por todas las calles de Potosí para luego recorrer de esa procesión a sus lugares y llevarlo al cacha, a la mina otra vez. Y luego ellos celebrar en sus sedes. Entonces son grupos de mineros que tienen una tradición muy especial y particular de celebrar esto para luego también recibir lo que se llama la tinca, el Día de Compadres, ¿no? Esa la parte ritual que ellos hacen, es muy, muy interesante y que tiene una tradición desde los años 1940. Entonces, aquí podemos ver, ¿no? Cómo ellos tienen las imágenes de los cachas y ahora vamos a hablar del carnaval minero. Sucede claramente que esta fiesta era demasiado íntima, solamente del sector mitayos, del sector minero. Pero cuando se hace visible y coincidentemente y claramente con el tema del carnaval minero, como se conoce ahora, vamos a remontarnos a los años de 1940, cuando precisamente está la Compañía Minera Unificada del Cerro Rico de Potosí, en ese momento Mauricio Hochschild, como un rescatista importante, aquellos jefes de sección que habían advertido toda esta fiesta, pero hacer más visible todo este tema y empezar a trabajar en una forma diferente, digamos, de poder hacer que se relacione con el otro lado de la ciudad. Entonces ya había una relación más estrecha, barrio indígena, barrio español, compartiendo las tradiciones de los hermanos mineros, recorriendo las diferentes calles, yendo a sus sedes, etc. ¿Qué minas estaban participando, por ejemplo, en la parte de descender con los cachas en ese tiempo del año de 1940? Podemos mencionar, por decir algunas nada más, ¿no? Estamos hablando de la devoción al padre de la mina, de diferentes minas, como vamos a ir mencionando enseguida, porque son una cantidad impresionante de minas que van a ir descendiendo, ¿no? Con los hermanos mineros. Estamos hablando de Morocopata, estamos hablando de la mina de Caracoles, estamos hablando de la mina Mendieta, estamos hablando también de la mina de la Merced, Pailaviri, San Martín, estamos hablando de Altagracia, en fin, son una cantidad de minas. Imagínense ustedes ver el cuadro de Berrío y cuando nosotros vemos el Cerro Rico de Potosí y el sonar de las dinamitas, ya sabemos que están saliendo los cachas y ya se va a hacer la fiesta de la bajada. Y decir, ya empezó el carnaval minero. Entonces, ven ustedes en esta imagen cómo ellos ya están preparados para el descenso y hacer ya la tradición de lo que es esta festividad. Y van bajando. Ahora aquí, cuando solamente se hacía la bajada del cacha y con tanta devoción que se tiene, se han implementado otros elementos al respecto de esta festividad. Son extraños, pero que de alguna manera han enriquecido la fiesta, pero no es de identidad de la fiesta del cacha. Nos referimos a la famosa entrada que ahora se realiza en este tiempo, y les vuelvo a repetir coincidentemente con la situación del carnaval, y que se dice en Potosí, la bajada del Tatacacha, carnaval minero, abre los carnavales de Bolivia, o abre los carnavales en Bolivia. En el año de 1986 se da la terrible relocalización. Entonces Potosí queda como un pueblo fantasma. Muchos mineros se han ido, gracias a esa migración de Potosí de Oruro se fortalece un espacio cual es el Alto de la Paz. Entonces todo un proceso socioeconómico que ha causado esta migración, pero también da paso desde los años 50 adelante, ya marcado el tiempo de 1986 y 90, el proceso del cooperativismo. Y con el auge de la plata, empieza a repuntar de tal manera que empiezan también a decir, bueno, haremos fraternidades. Y empresas como Caracol, la compañía minera de esa época, y la mina Caracoles y otros empiezan a tener sus primeras fraternidades que van a ser parte de la bajada del Tatacacha. Y a la fecha que estamos, es increíble cómo han crecido estas fraternidades que acompañan a cada una de las minas y los hermanos mineros, donde ellos se preparan para poder hacer devoción a los cachas. Entonces ha habido una especie de fusión de elementos folclorizador
de aquello que era totalmente identidad cultural en esencia de lo que era la parte religiosa, ¿no? Entonces ya viendo un poco más el elemento folclore. Y bueno, es una entrada más que se hace similar a del Carnaval de Oruro, del Gran Poder u otras, ¿no? Porque sabemos que en Bolivia hay más de 300 y tantas entradas folclóricas con las mismas características. Ahora la más importante sin duda es el Carnaval de Oruro, ¿no? Pero es más o menos ese elemento que ha empezado a ingresar y que a través del tiempo se ha hecho tan grande esta fiesta que ahora, bueno, pues parte de todo el proceso cultural que tiene Potosí y que llega a ser interesante, pero hay que tomar en cuenta que no hay que perder esta identidad del Tatacacha. Entonces aquí nosotros estamos viendo en la imagen de Cristo importante de la cual sale todo este proceso, pero también hay que mencionar que si bien estas imágenes tienen esta tradición de este tiempo, de lugares sagrados, de lugares donde antes los indígenas tenían sus adoratorios y luego hace este proceso de otro tipo de imágenes religiosas, las cuales ahora sí, una gran devoción. Se dice, quítale la imagen de un cacha al minero y no, pues va a perder hasta los estribos porque realmente se han aferrado tanto a estas imágenes, a la imagen de Jesús, que no pueden vivir sin ellas, ¿no? Pero por otro lado, siendo coincidente esta fiesta carnavalera, también se hace devoción al demonio, porque el demonio anda suelto, está ahí. Y este tío que habíamos mencionado en algún momento está en el interior de las minas, al que también se le hace no una devoción, sino un culto, porque a la diferencia del cacha, a Jesús se le tiene respeto, se le tiene cariño, se le pide por su vida y de manera sin condición va a otorgar aquello. En cambio, el tío de la mina o el demonio dentro de las minas les va a condicionar a los mineros, si te doy esto, me das esto, si no me das, te quito. Entonces ahí le hacen un culto y hacen hasta un compromiso para tener una relación con él. El día martes de carnaval sí le hacen culto al tío, le chayan, le ofrendan, en fin, es una situación de ritual diferente. Pero en esta fiesta carnavalera es interesante saber que siendo una fiesta para el demonio, en Potosí no se hace esa libre albedrío al demonio, sino más bien se aferran a la fe, a las imágenes religiosas. Entonces, esa es la tradición de la bajada del Tatacacha, una festividad con identidad cultural, que además ahora es patrimonio inmaterial de Bolivia, es bajo la ley 349 del 14 de marzo del 2013. Es importante que nosotros empecemos a revalorizar todos estos elementos cuando sabemos que Potosí tiene una identidad muy marcada con todos los elementos prehispánicos por un lado, coloniales por otro, y al tiempo que estamos hay una situación de arrastrar un legado de mestización, de lo cual nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestra herencia es un latente constante y es una manifestación cultural permanente. Y eso es lo que quería compartir con ustedes, tomando en cuenta que estamos muy orgullosos nosotros de esta festividad que está enraizada en las entrañas mismas de la montaña de Plata, a más de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, y cuya identidad está fortalecida por nuestros hermanos mineros, y eso es lo que quería compartir con ustedes. Así que, bueno. Me complace igualmente presentar al licenciado Ramiro Cusicanqui Espinosa. Él es investigador y gestor cultural. Ha sido secretario de organización de la Asociación de Comparsas del Carnaval Paceño, asesor del Consejo Municipal del Alto. Ha sido también, y es seguramente hasta el día de hoy, expositor de trajes y fotografías antiguas del Chuta, personaje del carnaval paceño, que es el tema que hoy va a compartir el licenciado Cusicanqui. Además, ha fundado junto a Romelia Casas la comparsa Chuta Siempre Corocoreños de la Asociación de Comparsas del Carnaval Paceño 2008. Él es un conocedor, pues, de este personaje tan emblemático como son los chutas, ¿no? El chuta en sí, y ese es el tema que nos va a compartir ahora. Licenciado Ramiro Cusicanqui tiene la palabra, si puede poner su presentación, por favor, abrir su cámara tal vez para que lo podamos conocer. Adelante, por favor. Un segundito.
Ahora sí. Un segundito, por favor. Buen día, ayúdame. Claro que sí, estamos ahí siempre aprendiendo, ¿no? Sí, Todo esto este de la tema de tecnología. la Así es, tecnología nos ha puesto a nosotros en en vuelta y media, aprieto. ¿no? Algunos que no estamos todavía acostumbrados a utilizar estos equipos. Vamos a Estamos ir un aprendiendo. poco, Un poquito de sí, poco a paciencia al poco. auditorio, vamos compartiendo entonces, licenciado, y A vamos ver, también abriendo la camarita para que podamos conocerlo. a ver, un segundito. Qué grave es esto de la tecnología. Wendy, Wendy, Vamos Wendy. llamando al ayudante, un poquito de paciencia, les ruego. Mientras hacemos esos ajustes, recordamos que la tercera exposición Cámara. corresponde a Eliana Calle Chaiña. Ella también nos va a compartir un carnaval que pocos conocen, como es el carnaval lipeño. Licenciado Ramiro, ¿ya estamos listos? Sí, ya estamos. Ahí A lo ver, un estamos viendo segundito. en pantalla, estamos viendo ya su imagen. Ahí estamos viendo, si podemos poner en presentación, por favor, le agradeceríamos. Abajito a la derecha. Correcto. Ahí está, muchas gracias. Adelante, por favor. Gracias, Luz, y gracias también por la presentación. Quiero dar un saludo a todos los participantes del seminario, a todos que se han dado tiempito en este martes de carnaval y también como dice o no, este carnaval en pandemia. Lo estamos viviendo y también sería bueno, ¿no? Compartir y también, ¿no? Aprender. Me ha gustado la presentación de la anterior expositora que habla del carnaval minero y también, ¿o no? Este personaje podríamos decir también que es minero. Ha hablado de los mineros, cómo celebran el carnaval, ¿no? Y también este personaje ha nacido en un centro minero, ¿no? Según mis estudios, ¿o no? Porque hay mucha polémica todavía sobre eso. Entonces, voy a empezar con lo que sería un marco histórico de toda esta presentación, porque es bueno poner en contexto por qué afirmo que este personaje ha nacido en ese centro minero llamado Corocoro, capital de la provincia Pacajes, ¿no? Entonces, bueno, en este marco histórico podemos hablar de Corocoro, primeramente. Dice que según documentos que hay desde 1574 fue denominado pues Coricoripata, ¿o no? O Cerro de Oro, debido a que los habitantes explotaban este mineral por ser más dúctil que el oro, ¿no? Era mucho mejor, era más maleable, ¿no? Se cree que de ahí viene el denominativo, que hasta hoy se conserva como oro de Corocoro, ¿no? Hasta en la canción decimos, ¿o no? Mi corazón es de oro, mi amor de cobre, ¿o no? Entonces, la fundación está ligada pues a la explotación del cobre desde la época de los incas. Así lo revela uno don Álvaro Alonso Barba, un presbítero, un cura español, en su obra Beneficio de los Metales, publicado en 1612 en la ciudad de Potosí. Bueno, para adentrarnos también, Corocoro es la capital de la provincia Pacajes, del departamento de La Paz. Se encuentra más o menos a unos 195 kilómetros de la ciudad de La Paz, pasando por Viacha. Ahora ya es mucho más fácil llegar a esa ciudad, aunque ya ha quedado como un pueblo, pero es más fácil llegar porque tenemos ya el camino asfaltado. Es una
que es una población que todavía recuerda los carnavales, siguen bailando en los carnavales, pero por este tema de la pandemia este año también han sido suspendidas todas las actividades en esa ciudad, ¿no? Y también todas las actividades, especialmente todos lo que se hacía, el recorrido, la entrada, la challa a la mina, aunque sigue trabajando el centro minero, pero no se ha hecho ninguna actividad en esta fecha. Entonces, la capital se encuentra a unos 400 metros aproximadamente sobre el nivel del mar, más o menos como la ciudad del Alto, ¿no? Tiene un clima frígido, eh, pero en algunas ocasiones es un poco de calor porque está rodeado de cerros, ¿no? Entonces, esta empresa o esta población ya desde 1830 con el señor José Claudio Rivera, ha reiniciado los trabajos así en forma de empresa, ¿o no? Un centro minero rico en la explotación del cobre, entonces tenía muchos trabajadores, por eso la importancia de este centro minero. Por 1910 se ha editado ahí en este libro en los archivos y en la Biblioteca Central de la Vicepresidencia de la República, donde encontramos ahí, dice Vizcachani, Corocoro 1920, a la mano derecha una fotografía, varias fotografías de la ciudad de Corocoro, por su importancia, y lo reitero, que tenían alrededor de 2.000 trabajadores en ese tiempo, más las familias, más la familia, más las esposas, por lo menos había unos 6.000 trabajadores que trabajaban en los centros mineros. En esto estaba la compañía Corocoro de Bolivia, estaba que eran las vetas de Remedios, San Agustín, Capilla, tenían talleres, tenían carpinteros, entonces tenían varias secciones que estaban asentadas en la ciudad de Corocoro. Por ejemplo, en esta fotografía de 1912, al fondo vemos chimeneas que eran los centros, las máquinas que funcionaban a vapor. Entonces, en ese tiempo se utilizaba como, digamos, como la leña, la taquia, el guano, se quemaba, ¿no? Para esas máquinas a vapor. Entonces, era un centro minero de gran importancia. Además, había varios hacendados en la ciudad de Corocoro que vivían ahí. Entonces, era pues, una población muy importante. Además de eso, en esos tiempos, también se celebró con gran algarabía, podríamos decir, el tema del centenario de la República. Entonces, esta es una de las fotografías en la que están autoridades, están empresarios mineros y también algunos trabajadores, ¿no? Que se ven en el fondo, que son los del alrededor, las personas que llegaban de los alrededores de Corocoro para empezar a trabajar en ese centro minero o en esa población minera. Ahí tenemos la fotografía de la izquierda, el primer molino a vapor, entonces hecho en Bolivia, ¿o no? Traído a Bolivia por el ingeniero Sossi, un personaje italiano. Entonces, también la estación de Corocoro, que lamentablemente por el tema geopolítico nos jugaron sucio los chilenos, pudiendo pasar por la misma población de Corocoro, le hicieron una ramal, ¿no? A Corocoro por el tema geopolítico, porque todavía éramos, o Corocoro era considerado un potencial enemigo, digamos, de Chile, o que se podía crecer como estaba creciendo, ¿no? Una ciudad y que podía desarrollar mucho más y podía tal vez ser un peligro para
para los intereses chilenos, se podría decir. Ya por 1918 había el tren, teníamos 2 estaciones de tren, ahí llegaban todas se llevaba el mineral por una parte y por otra parte llegaban los víveres también a la población de Corocoro. Bueno, también podemos mencionar que Corocoro, el 25 de noviembre de 1835, bajo el gobierno de Baptista, es elevado a rango de ciudad ya en 1835. Luego, el 25 de marzo de 1872, Agustín Morales lo erige en villa. Teniendo en cuenta las normas de ese tiempo, una villa tenía que tener más de 30.000 habitantes, ¿o no? Para que se llame villa o ciudad. Entonces, Corocoro reunía esa cantidad de población, entonces es erigida como villa. Por decreto, esto es lo más importante, del 1 de enero de 1867, el señor Mariano Melgarejo divide el departamento de La Paz en dos, ¿no? El departamento de Mejillones y el departamento de La Paz. Y al departamento de Mejillones pone a Corocoro como capital de la provincia o del departamento de Mejillones. Además, en las monedas, otro dato importante también que no es menos importante, que también Tarata es declarado otro departamento, ¿no? Por eso es que en las monedas que acuña Melgarejo aparece ya con 10 estrellas, uno que hace alusión al departamento de Mejillones, reiterando que también era la capital Corocoro y también digamos, Tarata, su pueblo o su ciudad donde nace Melgarejo, entonces él también lo pone como departamento. Por su importancia, Corocoro en esos tiempos, en 1877, acuñan sus propias monedas, ¿no? Sus propias monedas. Esto, uno es en cobre y otro es más o menos que, según he tenido la oportunidad de ver, más o menos es como el plástico. Las monedas grandes dice Compañía de Corocoro, Compañía Corocoro de Bolivia, entonces y vale $1. Entonces, la Compañía de Corocoro hace acuñar esas máquinas que las tenemos ahora en Corocoro, según cuentos, que todavía está enterrado bajo uno de los cerros que existe, por una maldición que no se puede abrir esa cripta, es una cripta, ¿o no? Pero con la población se está tratando, ¿no?, de recuperar esas máquinas acuñadoras de estas monedas de Corocoro. Bueno, pero yendo más allá también, por eso es que hablamos ahora de este personaje tan importante que es el Yuta. Viendo ese marco histórico, podemos ver que en Corocoro ha habido haciendas, ha habido una población bastante numerosa, donde también, viendo las empresas que habían en Corocoro, había muchos personajes extranjeros. Entre ellos había turcos, había italianos, había ingleses, personajes que hasta el momento, no hasta el momento, sino que ya con el devenir de los tiempos han ido desapareciendo, se han ido perdiendo. Entre ellos podemos mencionar a Juan Lechino Oquendo, que era descendiente de libaneses, un famoso dirigente minero. También podemos mencionar a don Benjamín Miguel Harp, también
corocoreño, descendiente de turcos. Entonces, con esas, la familia Sossi, que actualmente también viven, descendiente de italianos. Entonces había muchas familias y muchas personas extranjeras por la misma explotación del cobre y por los mismos trabajos del centro minero que venían a vivir ahí o no y a explotar el cobre, especialmente como empresarios. Y también, ¿no? Había varios hacendados, entre ellos la familia Lavadens, podemos hablar de la familia Ríos, podemos hablar de No, ese es el mío. varias personas que vivían en la población de Corocoro. Bueno, entonces el Chuta nació, podemos decir, hay historia oral simplemente de eso. No tenemos una historia escrita, simplemente don Antonio Paredes Candia menciona en su libro Danzas de Bolivia, en el que menciona muy poco al Chuta, no ha hecho digamos, un estudio profundo en la fotografía del diario de marzo del 2000. Ahí muestra ¿no? un pongo en un ensayo que ha publicado en esa fecha, que dice que en marzo del 2000, él dice que es un personaje que viene del Pongo y que ha migrado a la ciudad y se encuentra solamente con trajes alegóricos y que son de animales fabulosos y que representa pues al Pongo de las haciendas. Y en realidad puede ser eso, ¿no? Aquí a la derecha tenemos una fotografía de uno de mis tío abuelos, ¿no? Dice en la fotografía atrás tiene escrito, ¿no? Fidel Espinosa y Marcelina Espinosa. Eso es de 1915, esa fotografía corresponde, donde vemos ya al Chuta al personaje vestido de Chuta y a la Cholita vestido para bailar en el carnaval. Como podemos ver, el Chuta tiene un zapato de minero. Esas veces no había zapatos de goma de minero, simplemente eran de suela, pero eran cerrados, ¿o no? Y podemos observar que él era un trabajador minero. Esta fotografía, que es también de un investigador que recién hemos encontrado, sin mal no me recuerdo, es sueco. No pude anotar el nombre especialmente de estas dos fotografías. Una es en la Plaza Colón en Corocoro, la de la mano izquierda, y la derecha corresponde, verifica, ¿no? Verifica que es ¿o no? Que es de la ciudad de Corocoro. Esas serían las fotografías de los Chutas más antiguos, de 1915, 1910 más o menos, donde las entradas ya se realizaban con caballos, ¿o no? Podemos observar en la fotografía de la derecha que están con caballos. Y también aquí podemos observar a unos Chutas con sus parejas, y todos bailando en pandilla, ¿o no? Ya también en carnavales, en Corocoro siempre hay algunas fotografías, que es también otro tema de estudio para hacer el tema de las estudiantinas. Y aquí ya podemos ver en 1920 que está con concertina aquí un señor alegrando el carnaval y al personaje del Chuta, pero sin el traje bordado, ya con la máscara milimetrada, ¿no? La máscara milimetrada y el bigote y completo. Tal como podemos ver en una máscara del Museo Nacional de Etnografía y Folclore en la ciudad de La Paz,
que se encuentra a la derecha. Como no podíamos explicar en la fotografía anterior, lo pusimos en la máscara del Musef, donde hace referencia pues a todos esos personajes que eran, porque mayormente el campesino, el boliviano, no tenía barba ni bigote, tampoco tenía ojos celestes. Entonces, este personaje se ha hecho para burlarse pues de especialmente de los extranjeros, porque los ojos celestes demuestran que es extranjero, la barba, el bigote y además el falsete que utilizan, ¿no? Que utilizan siempre el chuta empieza a hablar en falsete y además empieza a hablar en aymara. Entonces trata de decirle, como no entiende el extranjero, piensa que le está haciendo lisonjas, o no, le está alabando, le está diciendo Huerajocha, siempre le decía Huerajocha, o sea, mi Dios, eso escuchaba, pero el tema es que siempre le encontraban un defecto o trataban de burlarse de los extranjeros. Entonces, podemos ver que desde ese tiempo ya utilizaban la máscara, la máscara de chuta. Aquí podemos ver también en la ciudad de Corocoro en 1920, una fotografía muy antigua por el señor J. Jiménez. La mayoría de ellos son fotografías de este fotógrafo, que también muy famoso en Corocoro porque la mayoría son de ellos. Aquí podemos ver que esta fotografía es podemos decir en Vizcachani. Vizcachani, más conocido como Yanabarra. Ahí podemos encontrar inclusive al personaje del Pierrot, a un niño vestido de Pierrot, ahora llamado Pepino ya, ¿no? Entonces podemos decir que ha habido nomás aquí lo extranjero. Y podemos ver a un personaje a su lado que tiene pinta de extranjero, ¿no? Suponemos que este es el hijo. Luego, también ya desde 1920, los chutas ya bailaban con instrumentos de viento. Aquí podemos ver a toda una sección de puros músicos que que seguramente amenizaban el carnaval. Además de los músicos, también había chutas que acompañaban con pinquillo o quena. En estos cuadros podemos ver aquí que están con pinquillo y con quena. Aquí también podemos ver a otro que está tocando su quena. Entonces, es fácil suponer que estas personas que tenían ya los trajes bien confeccionados, y estos especialmente tienen un aspecto más blancoide y que son personas que eran seguro empresarios o que tenían un mejor sueldo, bailaban con el acompañamiento de las bandas de instrumentos metálicos, ¿no? Y ellos bailaban al compás de su pinquillada o también con instrumentos de quena. Aquí también podemos ver a la misma pareja, pero en diferentes épocas, ¿o no? Primeramente, aquí cuando solamente el traje era bordado era poco el bordado. Y el detalle también, ¿no?, de los zapatos que utilizaban los mineros en esa época. Zapatos especialmente para el agua, ¿o no?, pero eran de suela. Y en esta otra fotografía, más o menos, la persona que nos dio esta fotografía dice que es por 1930. Y podemos ver ya el traje, podemos decir, bordado en forma barroca, ¿no? Con varios detalles especialmente, como ya lo había dicho,
la anterior investigadora, que vienen pues ligadas, o sea, el campesino, el paseño, todos lo hemos ligado con la época de la siembra y de la cosecha, en la época de la fertilidad, ¿o no? Entonces, viene ligado a eso también el bordado de todas estas, de todo este traje. Y ya los zapatos ya son mucho más elegantes, mucho más, mucho más pulcro, mejor vestido, pero con un poco de más edad, ¿no? Aquí se ve muy joven la señora, aquí ya con un poquito más de edad, aunque la puerta no ha cambiado de ninguna manera y solamente se ha aumentado, podríamos decir, la baranda. Y también, ¿o no? Esto de el nombre de del que ha sacado el fotógrafo es Justo Jiménez. Aquí lo tenemos, ¿o no? Justo Jiménez. Y es la misma, ¿o no? Fotografía del anterior. Ahora, a partir de 1930, quien ha innovado este traje es el señor Juan Altamirano, quien fue a la guerra del Chaco también y volvió y empezó a bordar. No simplemente era el único bordador en la ciudad de Corocoro, también había el señor Félix Jiménez y había un tal señor Miranda, ¿no? Los más conocidos, aunque había muchos más, ¿o no? Había una calle de bordadores. Entonces, ahí se notaba que había muchos bordadores en la ciudad de Corocoro. También otra característica especial de los bordadores corocoreños, ¿no? Uno, que podemos ver el bordado de don Juan Altamirano, que es y el bordado de don Félix Jiménez, que llegaría a ser esto, ¿no? En una sola fotografía que hemos conseguido, que eran el señor Felipe Yujra y su esposa Inés de Yujra, acompañados. No lo hemos podido identificar a este señor ni a la señora. Esto es más o menos por la década de los 60, ¿no? Ya utilizaban el sombrero bombín, inclusive, ¿o no? El óculo, como más o menos como pirata, ¿o no? El señor Felipe Yujra utilizaba de esa manera. Entonces, había diferencia en el bordado. El señor Jiménez era un poco más tupido su bordado y utilizaba una golondrina, ¿o no? Una golondrina en las aves. En cambio, el señor Altamirano utilizaba una paloma. Eso lo podemos observar tal vez dando atrás. Perdón, aquí es una palomita. Es una paloma y en el otro utilizaba una golondrina. Ay, perdón, una golondrina. Entonces, eso yo creo que los que están interesados alguna vez tienen la oportunidad de ir a una exposición que hacemos y ahí mostramos en los museos, ahí mostramos las diferencias o no entre los bordados, entre los bordadores Altamirano y Jiménez. Los corocoreños siempre han tratado de mostrar y traer o no este personaje a la ciudad de La Paz. Eso ha sucedido debido a que también ha habido varias veces que la empresa las empresas mineras especialmente paraban. Entonces la gente empezaba a migrar. Ya por 1930, 1940 ya han venido aquí a La Paz y ha aparecido pues, el Chuta igual en la zona del Tejar, en el cementerio. Por otra parte, podemos decir la comparsa Chutas Alegres de Corocoro también ha participado en la ciudad de Oruro en 1973, que han ido a bailar en 1973, 1974. Esta es una fotografía en el cual dice, ¿no? Los corocoreños siempre alegres, siempre corocoreños, interior mina, en 1973.
Entonces, han tratado de mostrar siempre, ¿no?, toda esta riqueza cultural de Coro Coro en diferentes actividades, no solamente en Oruro, sino también aquí en La Paz. Aquí podemos ver ya todas estas personas casi han fallecido, donde está mi señor padre, don Juan Cusicanqui, el tercero acá, es mi señor padre, mi tío Porfirio Carpio, el señor Paulino Choque, que actualmente vive, el señor David Blanco, que falleció hace unos 2 años, nos acompañaba en las entradas aquí de la Garita de Lima, y aquí el señor Santiago Alcón, que también continúa con vida. El señor Alberto Mamani, que ya falleció lastimosamente. Siempre los chutas han tratado de, como les decimos, llegar a la ciudad de La Paz. Hemos incursionado esto en 1900 ya, el 2008, vale decir, no 1900, el año 2008, donde nuevamente los corocoreños hemos ganado la ciudad ya, esta vez el Prado paceño, hemos entrado hasta el Prado, y con los trajes originales, ¿o no? Trajes originales, porque también esos trajes, como todo cambia y la moda cambia, el señor Chuquimia, más conocido como el Chasqui, él es que innovó pues los trajes de la nueva ola, también con la época de Sandro, con los pantalones y el botapié, ya no era chupado, sino que era tipo campana. Entonces eso también ha ido con la moda, ellos también le pusieron los chutas choleros, lo cual es un mote que no va con el personaje, o no va con el personaje, porque el chuta se puede decir que es un personaje y además una danza que se baila en pareja, ¿o no? La única danza que se baila en pareja, porque si vemos, todas las danzas siempre se bailan por separado, pero el chuta siempre se baila en pandilla y además con una sola pareja, no es con dos, o no. Eso siempre defendemos los chutas corocoreños, de que siempre tenemos que bailar con una sola pareja y no con dos. Inclusive los bordadores que han quedado, como don Hugo Altamirano, nos decía, no, eso no se baila con dos parejas, se baila solamente con una pareja, ¿o no? Eso es un mote que le han puesto de cholero, que no va con el personaje, ¿no? Y bueno, como habíamos dicho, que este traje no está hecho simplemente por hacer, bordado por darle un toque al traje, sino que primero los colores eran desde antes siempre guindo y verde, en alusión a qué, al departamento de La Paz, ¿no? Como es guindo y verde la bandera de La Paz, entonces le pusieron el guindo y verde al traje. Otra de las cosas, ¿o no?, que hacen alusión, todos los bordados hacen alusión a la época de siembra y cosecha del, de la época de lluvias. Podemos ver por eso las canastitas, que es para la cosecha, ¿o no?, de la papa especialmente. También las ramas grandes, que son esta es alusión a la quinoa, a la haba, que crecen en el tiempo de lluvia, y estos surcos, ¿no?, que nos indicaron que son surcos de la papa. Todo esto son surcos de los sembrados de la papa, de los sembradíos. Entonces, todo eso hace alusión a la época de lluvia, la época de la cosecha y la época de la fertilidad. Bueno, muchas gracias. Eso sería la participación mía, y además espero que con el tiempo podamos seguir mejorando esta
esta investigación porque hay mucho más que hablar, mucho más que contar y espero si hay alguna pregunta, alguna duda, podamos responder de alguna manera a todos los participantes. Pero ahora vamos a pasar a una exposición que es pues la primera vez yo creo que se expone tal vez por lo menos en la ciudad de La Paz, ¿no? Seguramente en Potosí tienen más conocimiento, entonces los que estamos en La Paz estamos por primera vez conociendo esta expresión, el carnaval lipeño. Esto nos trae la licenciada Eliana Calle, me permito presentarla. Ella es de la ciudad de La Paz, ha realizado sus estudios en Administración Turística y Hotelera en la Universidad Privada Franz Tamayo y trabaja desde 2014 en la ejecución de proyectos relacionados al turismo rural comunitario en destinos como el Salar de Uyuni, Copacabana, Camino Precolombino del Taquesi, en el marco de la Fundación Codespa y diferentes financiadores. Ella ha sido técnico del proyecto, llevando a cabo capacitaciones, diseño de materiales y herramientas, rutas de aprendizaje y eventos corporativos. También se ha desempeñado como especialista técnico responsable del proyecto Ampliación, Refacción y Equipamiento del Centro Cultural y Turístico Pueblos Mágicos de los Lipes, San Cristóbal, cofinanciado por el Programa Nacional de Turismo Comunitario. Ha realizado trabajos en relación al patrimonio textil como parte de la oferta turística e industria textil. Además, la licenciada Calle tiene un diplomado en educación superior y actualmente trabaja como responsable de turismo y culturas en el Gobierno Autónomo Municipal de Colchacá, en el departamento de Potosí. Es por eso que ella nos está compartiendo este tema tan importante como es la gestión del carnaval lipeño, el carnaval lipeño como patrimonio inmaterial municipal. Sin más preámbulo, yo dejo que la licenciada pueda compartir. Ahí estamos en pantalla, si pudiera abrir su cámara también, no sé si está abierta. Licenciada Calle, tal vez pueda abrir su cámara. Licenciado Ramiro, ¿podría cerrar su camarita, por favor? Estamos teniendo un cruce de cámaras. Licenciado Ramiro, ¿puede cerrar su cámara, por favor? Licenciado Ramiro, ahí está. Ahora sí, estamos con unos cruces. Licenciada Calle, ¿me puede escuchar? ¿Estamos bien? Licenciada Eliana Calle, ¿me puede escuchar? Alguito ha pasado, ¿no? Por ahí. ¿Me escuchan todos? Necesito, por favor, tal vez no estoy siendo escuchada. Sí, te escucho yo, Eliana. Ya, gracias, gracias. Estamos escuchando. Mil gracias. Licenciada Eliana Calle, estamos viendo la presentación de la gestión del carnaval lipeño, pero no la escuchamos, licenciada. Si pudiera activar su micrófono y su audio. Ahí está. Sí, ahí está, ya han permitido entrar, ahora sí, ¿no? Licenciada Eliana Calle. No sé si me puede escuchar, licenciada. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Ya, Sí, perfecto. Adelante, por favor. Buenas noches. Realmente quisiera darles las buenas noches a todos los que están siendo parte de este seminario de carnavales en una acción diferente. Y segundo, pues agradecerles la oportunidad a Patrimonio. Licenciada, disculpe que le corte, mil disculpas. Estamos con un acople. Solamente utilice un dispositivo, por favor, les ruego, para que no tengamos el acople.
o tal vez al celular le pone un audífono. Es solo un dispositivo. Eso ocurre porque estamos con el celular y la computadora a veces. Por favor, se está acoplando el sonido. Bueno, esperamos unos minutitos. Esta es la última exposición. Mientras tanto, vamos alistando las preguntas, las consultas para el licenciado Ramiro y también para la licenciada Sheila sobre sus exposiciones. Licenciada Calle, ¿ya estamos por ahí tal vez? ¿Ahora me escuchas, Luz? Sí, ahí está mejor. Creo que todos estamos escuchando. Tal vez los demás si pudieran comentar si estamos escuchando bien a Eliana. Sí, se escucha perfectamente. Muchísimas gracias. Adelante, por favor, licenciada. Gracias, Luz. Buenas noches, les decía a todos los presentes. Primero agradecerles porque creo que son pocas las oportunidades que se nos dan a municipios relativamente pequeños para poder presentar esta parte del patrimonio que cada uno de los lugares, del territorio tenemos. Y lo que yo les voy a hablar hoy día es un poquito quisiera compartirles el carnaval lipeño, que es una característica del municipio, pero también comentarles las tareas que estamos haciendo, ¿no? Que es parte del trabajo de todos los gestores que forman parte de este seminario. Entonces, sin más que quisiera dejarlos con este video para que tengan una idea de cómo es. Licenciada, se ha congelado el PowerPoint. Por favor, si pudiéramos revisar, el PowerPoint se ha congelado y no podemos ver un video, como dice. A ver, dame un segundito, por favor. Claro que sí, un poquito de paciencia. Estamos con la licenciada Eliana, que está en Colchacá, entonces tal vez por eso tenemos algunos problemitas en la conexión. Colchacá es capital del litio boliviano, es una importante población en la provincia de Norlipes. Seguimos con el PowerPoint. Tal vez si lo minimizamos y ponemos solo el video, escuchamos los cuetillos, pero no podemos ver el video. Un poquito de paciencia, rogamos al público, por favor. No estamos viendo el video. Tal vez si pasamos directamente al PowerPoint o tal vez un intento más con el video. Creo que ya estamos con el video, ¿no? Ya está. Estamos con pantalla negra, pero es una pantalla de video. Le pediré, por favor, a tu soporte que pasemos directo a la presentación. Claro que sí, vamos a pasar a la presentación, ¿no? Directamente al PowerPoint, entonces. ¿Pueden compartirlo ustedes en algún caso? Porque el mío se congela igual. Claro que sí, claro que sí. Un minutito, por favor. Licenciada Eliana, ¿lo puede cerrar su PowerPoint, por favor, para que compartamos desde acá? Claro que sí. Mil gracias. Sí. Entonces, compartimos desde acá el PowerPoint. ¿Se ve? Sí, estamos viendo el PowerPoint, lo estamos compartiendo desde acá. Lo ponemos en presentación, por favor. Ya está en presentación. Mira. O vamos a ampliar, si no, tal vez un poquito. Se ve no en presentación, pero vamos a procurar solucionar eso.
Como les decía, Colchacá es capital del litio. Estamos hablando de una región muy aledaña al Salar de Uyuni, un lugar realmente espectacular, paisajes realmente extraordinarios. Unos segunditos, por favor, hasta que vayamos ajustando. Licenciada Calle, ha cerrado, ¿no? Su PowerPoint, por favor. Sí. Ya está bien. He dejado de compartirles la pantalla. Cerrar, pero cerrar en el dispositivo, el archivo. También. Ya, gracias. Veré pantalla completa. Ya estamos solucionando. Mil disculpas, por favor. No te pase. Ya, vamos a tener ahí, no estamos pudiendo ingresar a pantalla completa, pero vamos a ir avanzando. Ya. Entonces, puede empezar, licenciada, le vamos a ir siguiendo y vamos a ir pasando. Perfecto. Entonces, para empezar el carnaval, ¿podemos pasar a la siguiente, por favor, a la tercera diapositiva? Perfecto. Entonces, una más. Como bien les hacía la siguiente, por favor. Como bien les hacía la introducción, la licenciada Luz, Colchacá está dentro de la provincia de Norlipes, del departamento de Potosí, y bueno, está dividida en 3 regiones. Para el caso del carnaval lipeño, las 3 regiones comparten bastantes características similares, y está sobre todo la parte norte, es como que el contorno del Salar de los Lipes o del Salar de Tunupa, que nos comentaba Rafael en el grupo, y tiene un fuerte, por ende, el municipio como tal tiene una fuerte oferta turística a nivel natural, pero como municipio también quisiéramos y estamos en la labor y en el trabajo de poder realzar esta parte cultural, ¿no? Y ver el tema del patrimonio que tiene. Parte de eso hemos desarrollado el año pasado un catálogo de expresiones inmateriales donde han podido plasmar y rescatar ciertos datos del carnaval lipeño. Siguiente, por favor. El carnaval lipeño, empezamos por decir que tiene un fuerte componente, igual que en las anteriores expresiones, con el tema del ciclo agrícola, y ustedes ven ahí en la fotografía que las personas están rodeadas de bastante verde, ¿no? De productos que se dan en la época, como el haba, la quinoa, nos decía el expositor anterior, y el portarlas tanto en los aguayos como alrededor
de los cuellos que vemos es parte de el agradecimiento y, por qué no decirlo, el orgullo de los productos que se han trabajado durante el siglo anterior, ¿no? Como les decía, deben haber incluso varias características como el tema de vestimenta, el tema de chuspas y el tema de música que se comparten a nivel regional y tiene un fuerte sentido de agradecimiento a la Pachamama en toda la semana más o menos que dura el carnaval, ¿no? Siguiente, por favor. Un fuerte componente, decíamos, que es este agradecimiento a la Pachamama y está transmitido en los rituales que se realizan. Vemos a mano izquierda de la pantalla que pueden realizarse por generalmente dos personajes característicos, en este caso como autoridades, que son las autoridades originarias, que en este caso también se muestra la dualidad, ¿no? El hombre y mujer al momento de hacer los ritos, al momento de hacer el agradecimiento, de hacer la ofrenda. En la fotografía del medio vemos que esta mesa, como nosotros conocemos, o koa, también es por lo menos por alrededor de 1 hora alimentada por los buenos deseos mediante las hojas de coca de todos los que se forman alrededor del trabajo, más bien de la ofrenda, de la festividad, ¿no? Y se van poniendo los deseos que luego van a ser, en este caso, quemados junto a la mesa, y para el caso de la coca que se picha, enterrados también. En la última fotografía, hacia la derecha, vemos lo que ellos denominan el mundo Maiku, y en realidad es un pilar que está construido más o menos alrededor de 2 metros más arriba, con una estructura de madera, y en la que todos los comunarios contribuyen con sus mejores producciones, ¿no? Para el jueves de comadres ya, cada familia hace una coa en sus estancias y van a recoger los mejores productos para ofrecerlos, en este caso, al pasante de la festividad del carnaval, y con los cuales van a construir este mundo Maiku y alrededor del cual van a bailar, ¿no? Tocando, en este caso, tarcas, bombos, característico de las mujeres el usar pitos, el típico grito también que hacen, ¿no? Como símbolo de alegría, por ejemplo. Y parte de estos productos que se ofrecen a los pasantes, a los alferados, también van a ser destinados a la preparación de comidas. Al siguiente, por favor. Entonces, en este dar, en este retribuir, que en el mundo aymara diríamos que puede ser parte del Aini, se ve que hay una interrelación comunitaria bastante fuerte, ¿no? Desde el tema de ir y entregar los productos para que el alferado pueda hacer la preparación de las comidas para todos los días, que estaríamos hablando de 4 o 5 días de fiesta continua, donde no pueden faltar ingredientes como la carne de llama, la quinoa, el mote, la haba, y también la preparación de bebidas, ¿no? Por temas de cargos, por comunidad, también se realiza esto. El tema de que los hombres van a hacer ya un par de meses antes la construcción de letras y de músicas, que en este caso ellos practican la tarca, y las mujeres en aprender las letras, ¿no? Que son ellas las encargadas de poder entonar estos párrafos, estas melodías que están muy destinadas también al tema de la quinoa, al tema de sus comunidades, al tema de la alegría que cada uno representa. Siguiente, por favor. Otros elementos que son característicos, por ejemplo, de izquierda a derecha, es el usar esta harina de maíz, que con el tiempo ha sido sustituida por talco, por ejemplo, para marcarse los rostros. Oye, me comentaban también en el relevamiento de información que esto solamente los llevan los alfereces o los pasantes, que van a ser los encargados de evitar que haya ciertas peleas, riñas, disgustos, y parte de eso, del evitar, o de este rito de evitar esas peleas que puedan darse durante las fiestas, es el poder
botar esta harina de maíz o echarles a las personas. En la fotografía del medio vemos que son como una soga que está construida generalmente de fibra de llama y que tiene al medio un membrillo, en el mejor de los casos, debería ser así, y esto la usan igual, se les asigna a un par de personas para que ellas puedan con esta culebra, que denominan ellos, de cierta forma obligar, ¿no? Y hacer que la gente baile, que la gente agradezca lo que ha recibido y que no esté sentada, por ejemplo, esperando, ¿no? Que sucede en algunos casos con sobre todo las personas más jóvenes en este tipo de actividades o de fiestas. Ahí también vemos lo que les mencionaba, las mujeres con pitos, cargadas de aguayos y con flores o con verduras que dan muestra de todo lo que han podido cultivar, ¿no? O de lo que la tierra les ha ofrecido en esta época. Siguiente, por favor. En esta fotografía vemos también este avance que poco podemos nosotros mantener o influir, por decir de alguna forma, pero que sí se muestra que ha habido un cambio, ¿no? Tanto en la vestimenta, en este caso que vemos de izquierda a derecha, que antes usaban los axus y los sombreros, que luego han sido cambiados por estas polleras más cortas, y ahora incluso, sobre todo se observa en los hombres, que ya no existe la vestimenta de ningún que no porta ninguna vestimenta típica ni que refleje nada cultural, ¿no? Aún así, la tradición se ha mantenido, las actividades se siguen realizando de manera continua en las comunidades y pretenden ellos mismos de que cada vez los jóvenes se involucren más, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Qué acciones? Les comentaba yo hace un momento que nosotros habíamos empezado por hacer una inventariación de estas expresiones inmateriales para poder rescatar estos elementos que les he mostrado ahora, que pueden estar muy en la memoria colectiva de las comunidades, pero que al momento de hacer una revisión bibliográfica o de una transmisión a las generaciones más jóvenes, se ven debilitadas, ¿no? No existe una información como los anteriores expositores que me antecedían ponían años de referencia, características iconográficas, por ejemplo, del tema de vestimenta, tanto de hombre como de mujer. Entonces, pensamos que son tareas que todavía tenemos pendientes para hacer por medio de registros, catalogaciones, acciones que permitan fortalecer, recuperar también algunos elementos o algunas actividades, acciones pequeñas que se hayan perdido con el tiempo en algunas comunidades y que permitan a la vez que la población local se apropie, ¿no? de esta cultura y que eso se vea reflejado en que ellos ofrezcan no solo esta actividad de manera interna, sino también como parte de la oferta turística del municipio, que consideramos es bastante importante. Siguiente, por favor. Bueno, en realidad esa es la información inicial que tenemos como municipio acerca del carnaval. Los invitamos a poder trabajar con nosotros y también visitarnos al año que viene para poder vivir de una manera diferente este carnaval que generalmente no es conocido, me atrevería a decir, ni siquiera a nivel departamental, ¿no? Muchas gracias y estoy atenta a cualquier pregunta. Muchísimas gracias, licenciada Eliana Calle. No sé si el video se lo puede mostrar, tal vez estamos mejor con eso. Intentaremos mostrarlo, por favor, el video, si me aguardan unos segunditos. Vamos a tratar de mostrarlo desde acá. Mientras tanto, los asistentes se van alistando sus preguntas. Tenemos una ya en el chat.
Y ahora que hemos escuchado a la licenciada Eliana, también podemos ya... Ahí está. Muchísimas gracias por el video. Tal vez, licenciada Calle, si pudiera aclararnos si la cruz del centro era un mundu malcu o tal vez otro objeto, no sé, o tal vez no tenemos la información. Justamente era este mundo Malcu del que yo les hablaba que se construye con el aporte de todos los comunarios en este caso y se pone los mejores productos, ¿no? Y si ustedes han visto alrededor de él como una manifestación o una acción de agradecimiento, es que ellos bailan. Esto se pone generalmente el segundo día de carnavales y lo van a hacer caer el último día, ¿no? Es decir, hoy, para que puedan distribuirse como señal de que ha terminado el carnaval en las comunidades. Muchísimas gracias por esa aclaración. Estuvimos viendo el video con la tarca, ¿no? Y el mundo malcu. Agradecemos a todos los expositores y antes de que se nos haga más tardecito, pues vamos a dar pie a la primera pregunta que ya estaba en el chat hace un buen tiempo. Laura de la Peña pregunta a la licenciada Sheila Beltrán, ¿por qué las mujeres no entran a la mina? Ella había comentado que solo los varones entran a la mina, no así las mujeres. Licenciada Beltrán, tal vez si pudiera aclararnos esa situación, por favor. Bueno, en realidad hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? El trabajo de la mita, que como mencionamos nosotros anteriormente, no ha sido una invención española, sino que ha sido utilizada de una manera diferente
a la referencia del trabajo o laboreo minero. Entonces, los grupos humanos que han llegado de diferentes lugares del territorio actualmente boliviano, antiguamente el Alto Perú, van a conglomerarse de tal manera que no venían solos, venían con el total de sus familias. Y estas familias en Potosí eran asentadas alrededor o al entorno de las parroquias de indígenas, donde además les evangelizaban y les catequizaban y les enseñaban nuevas costumbres. Pero ellos por debajo seguían, digamos, las tradiciones prehispánicas que tenían o de sus culturas anteriores, ¿no? Entonces la mujer ha quedado, en muchos de los casos quedaba a la situación de laboreo de la tierra inclusive, ¿no? Las mamaconas, las mamatayas se habían convertido en jefes de hogar, mientras los hombres iban al trabajo de las minas. Entonces no estaban ellas dentro de ese registro de traer cantidad de gente para el trabajo de la mina. Ahora hay que entender también que no han sido primero los indígenas los que entraron a las minas del Cerro Rico, sino que se trajeron gente del África, de Nigeria, de Congo y Angola. Lamentablemente ellos, bueno, tal vez de buena fe, en realidad, decir bien que no han entrado, porque la situación ha sido terrible también. Ellos no han podido ingresar por la situación de la altura, las condiciones, etcétera, no han podido ser parte de ese proceso, pero sí han trabajado ellos en áreas como los ingenios, la casa de moneda, de la parte de servidumbre, etcétera. Entonces, los indígenas sí han sido utilizados para la explotación, pero la parte de los varones. Las mujeres más adelante recién va a ser parte del proceso minero, pero no van a entrar a la mina, porque había una creencia que entrando la mujer a la mina se perdía la beta. Es como que en quechua decimos gencha, ¿no? Está genchachada la mina, no hay plata, se ha perdido la beta, entonces no, pues no se permitía el ingreso de las mujeres. Entonces la mujer ya en los años 40 adelante se va a convertir en una persona que va a trabajar al exterior de minas, en cancha mina, el mineral. De ahí viene la expresión pallir, y no va a pallar, va a escoger los minerales y entonces va a ser parte del sistema de producción también de la mina. Todavía yo recuerdo, por ejemplo, que hasta los años 80, 90, todavía no se permitía ingresar a la mina, pero ya con el proceso del turismo, después de la relocalización, había que buscar otra forma de alternativa económica para Potosí. Entonces, muchas personas, mujeres estudiando la carrera de turismo, por ejemplo, se han convertido en guías de turismo. Y lo que teníamos que mostrar, las minas, pero tampoco se permitía ingresar como guías turistas. Entonces, había esa creencia, ¿no? En cambio, ahora ya ha cambiado, ha evolucionado muchas cosas y sí podemos entrar a la mina. Inclusive hay personas, mujeres, payiris, que se tienen que disfrazar de varones para entrar a trabajar a la mina, por la necesidad que tiene. Entonces es un proceso muy interesante, es un proceso social y de creencia también al respecto y el entorno del laboreo minero en el Cerro Rico de Potosí. Muchísimas gracias, licenciada Beltrán. Hay un comentario, lo voy a leer. Si tiene algún otro comentario, licenciada, puede emitirlo, y si no, pasamos a la otra pregunta. Willy Gutiérrez nos dice, los indígenas fueron en calidad de esclavos para trabajar en las minas del Cerro Rico de Potosí, sufriendo brutal explotación. Muchos murieron, no fueron a practicar sus expresiones culturales mediante la religión, fueron obligados a practicar otras costumbres de agrado a los españoles. No sé si tiene algún comentario, licenciada, y si no, pasamos a la siguiente pregunta. Claro, es cierto, ¿no? Yo había mencionado que los indígenas han llegado a trabajar las minas del Cerro Rico, obviamente no a practicar sus creencias, eso es lo más claro. Ellos han sido traídos y sometidos a un sistema de trabajo, lo vuelvo a repetir, bajo el sistema de la NITA, ¿no? Aplicada por el virrey Francisco de Toledo en 1572. Ahora bien, el tema es de que a pesar, ¿no? A pesar de que han sido extirpadas con la idea de las idolatrías, muy por debajo de toda la situación de imposición religiosa extranjera, ellos seguían practicando, lo cual hasta ahora vemos, hay ese proceso de ver que en los lugares, ¿no? En los sitios donde se han construido estos templos para evitar esas idolatrías, los indígenas seguían acudiendo a esos espacios a rendir su culto a sus deidades. Pero en el tiempo se ha marcado la situación de fusión de estos elementos extremos
que se ha logrado esa simbiosis en la que se practica, por un lado, la devoción grande a una imagen religiosa y por la otra hacemos la chaya, hacemos las ofrendas, hacemos todos esos rituales en torno a estas imágenes religiosas también, ¿no? Hay que también considerar que muchas de estas imágenes han encontrado un parecido a las deidades que había en la parte americana. Entonces podemos hablar de Tunupa, podemos hablar de Illapa, podemos hablar de imágenes que ellos han comparado con Santiago, han comparado con la misma imagen de Jesús o la Virgen María con la Pachamama, ¿no? Hay que tomar en cuenta que 4 elementos muy importantes en América han sido aceptados dentro de la parte religiosa de acuerdo a la imposición también y al acercamiento de estas imágenes parecidas en las culturas. Primero, la Virgen María. Segundo, están los ángeles, ¿no? Perdón, Santiago. Luego están los ángeles y en cuarto lugar aparece Jesús. Y cada una de ellas, de acuerdo a sus creencias, también han adoptado nombres de los lugares donde han aparecido, ha habido milagros, se han entronizado, etcétera, con nombres originales ya de estas zonas. Entonces hay nombres interesantes como Santiago, por ejemplo, aquí en Potosí, el Señor de Bombori, ¿no? O la Virgen de Orjopeña, o la Virgen que aparece en el socavón, ya con el nombre del socavón, es una candelaria. Entonces hay una situación interesante sobre ese tema, que algún momento también sería bonito poder platicarlo, porque en torno a la imagen de María, por ejemplo, se dice, ¿no? Es una sola imagen y hay más de 6.500 nombres en torno de ella, por advocación, devoción, milagros, apariciones, en fin. Lo propio pasa con Jesús. Entonces, es importante mencionar que aquí en Potosí, por ejemplo, la imagen titular como patrono, a pesar de esa influencia en grado como es María, en Potosí no es María, es la imagen de Cristo. Y nuestro santo patrono, por ejemplo, es el Señor de la Veracruz. Entonces, todos esos elementos han ido marcando un sincretismo tan fuerte que llega a este detalle, ¿no? De que no han venido a practicar su cultura, su religión, sus deidades, sino que han sido impuestas otras. Pero no se han perdido. Hasta la fecha seguimos practicando. En cambio, en otras regiones donde la empresa del proceso de conquista ha sido diferente, se ha extirpado absolutamente todo, ha desaparecido grandes culturas. Entonces hay un detalle de diferencia entre ese tema, ¿no? En Potosí, sobre todo, gran cantidad de indígenas han muerto, y por eso esa expresión tan famosa que dice, ¿no? Que con tanta plata del Cerro Rico de Potosí podía haberse construido un puente de plata Potosí-España, pero con el sacrificio de los indígenas podían haberse hecho 2 puentes, uno de ida, otro de vuelta, de puro huesos de las personas que murieron. Así que nos da una idea de que cuánta gente ha muerto por sacar la riqueza del Cerro Rico, ¿no? Muchísimas gracias, licenciada Beltrán, por esa aclaración. Tenemos una pregunta para el licenciado Ramiro Cusicanqui. Shirley de la Torre Suárez, que es una de nuestras próximas expositoras. Ella es directora de CreaDance, maestra de danza, eximia bailarina. Ella nos dice, tiene el dato de cuándo y dónde se incorporó al pepino en la danza de los chutas. Vamos a aclarar, tal vez para las personas que no están muy familiarizadas, pues el pepino es un personaje bicolor, ¿no? Que justamente está actualmente siendo parte de esta danza de los chutas. Entonces, Shirley pregunta cuándo y dónde se incorporó este personaje en esta danza. Licenciado Ramiro, por favor, si nos pudiera aclarar esa pregunta. Adelante, por favor. Gracias, Luz. Para ese estudio del pepino, han hecho otra investigación, no sé si mal recuerdo, creo la señora Roussel y un grupo de estudiantes de la Universidad de San Andrés, no sé de qué carrera, el 2008. Pero de ahí he rescatado que era el Pierro, ¿o no? Que es un personaje italiano, más o menos como el Arlequín. Entonces, también, ¿o no? En las fotografías que muestro más, sobre todo en 1920, se nota, ¿o no? Un pepinito, con el traje actual y también con el sombrero como de bruja, ¿o no? Entonces, yo pienso que ha venido también con los europeos, porque, como vuelvo a mencionar, había mucho habitante extranjero en la ciudad de Corocoro y que
también han debido traer ese personaje, porque más o menos las fotografías que tiene la señora Roussel es de 1940, 1950, del señor Cordero, y ahí se ve a los pepinos. Entonces, mire, de 1920 a 1940 creo que lo han traído los extranjeros y se ha posesionado en La Paz especialmente este personaje. Y no creo que sea, los chutas es otra danza, pero el pepino como es parte del carnaval, tiene que interactuar o no con el chuta. Entonces, yo creo que son los dos personajes que se han unido, ¿no? En este carnaval. Reitero, todo cambia, no es como la moda. Entonces, se han fusionado los dos personajes y ahora representan en una sola comparsa, como es en la Asociación de Carnaval del Paceño. Todas las comparsas tienen sus bloques de pepinos y sus bloques de chutas, y otros están en forma conjunta, especialmente mi comparsa de los siempre corocoreños, bailamos chutas y pepinos, bailamos juntos. Entonces, yo creo que desde el inicio, al menos veo las fotografías, que siempre ha estado presente el pepino y el chuta, han estado juntos siempre en los carnavales. Muchísimas gracias, licenciado Ramiro. Así es, justamente Beatriz Rosels ha publicado Anata Carnaval Paceño, ¿no? Con auspicio de la UMSA, tal vez eso sirva de información para la licenciada Shirley de la Torre para poder consultar sobre este particular personaje. Hay otra pregunta para el mismo licenciado Ramiro, de la misma Shirley de la Torre. Nos pregunta ella si en la actualidad los grupos de danza, de escenario y algunos de los grupos de fraternidades utilizan una onda, los varones para bailar y las mujeres hacen un saltito ligero a los lados para bailar. ¿Conoce algo referente a esto? Está hablando de los pasos, ¿no? Los varones con una onda y las mujeres con un saltito. Licenciado Ramiro, por favor. Exactamente, yo critico esa forma de bailar, porque en ningún momento en las fotografías que muestro, y hay muchas más de las fotografías, en ninguna se le ve a un chuta bailando con onda. El chuta no era campesino, no es, no es un personaje del campo, es un personaje citadino. Entonces, ¿quién ha puesto de moda con la onda? Podríamos decir, ha puesto de moda o lo ha puesto en práctica, es el chuta chucuta. Tiene su comparsa los recordados. Entonces, esa comparsa ha empezado a utilizar la onda y lastimosamente o no, yo creo que especialmente las academias de danza deben primero investigar o ver ¿no? cómo es la danza de los chutas. Ese es un guaño y como lo ha visto desde 1920, siempre se baila en pandilla, en pareja. Entonces, no es un personaje solitario, les vuelvo a reiterar, esta es una danza, la única que se baila en pareja. Y el mote cholero es que no va con el personaje, porque imagínense, hace rato escuchaba la palabra enche, el mala suerte. Una persona que vaya del campo a la ciudad a tener